La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros. Vamos a adentrarnos a este tercer segmento que empieza en el versículo 5 del capítulo 3 de Colosenses. Vamos a dar un primer acercamiento al primer párrafo o temática con la que quiere desarrollar el autor esta invitación. Y estamos hablando del versículo 5 al versículo 11. Nos dice el texto: Por tanto, hagan morir en ustedes todo lo terrenal, la inmoralidad sexual, la impureza, la pasión desordenada, los malos deseos y la avaricia, que es una especie de idolatría. Por todo eso sobrevino la ira de Dios a los rebeldes. Así se comportaban también ustedes en otro tiempo, viviendo desordenadamente. Pero ahora dejen todo eso: el enojo, la pasión, la maldad, los insultos y las palabras indecentes. No se mientan unos a otros, porque ustedes se despojaron del hombre viejo y de sus obras para revestirse del hombre nuevo, que por el conocimiento se va renovando a imagen de su Creador. Por eso ya no tiene importancia ser griego o judío, circunciso o incircunciso, bárbaro o escita, esclavo o libre, sino que Cristo lo es todo para todos. Palabra de Dios. Vean cómo va el autor tejiendo algunas de estas, llamémosle así, conductas observables, lo que cualquier persona puede percibir en el quehacer de un ser humano. Que hemos comentado en otras ocasiones que aquella invitación o práctica evangélica y además realista de que nadie tiene la capacidad de juzgar, la gente así lo dice. No juzguen, dice el propio texto evangélico, y se repite así. Nadie se puede abrogar el derecho o darse a sí mismo el derecho de juzgar. Y hemos clarificado, nadie tiene el derecho de juzgar las intenciones de una persona. Es decir, si realmente tiene un nivel de libertad suficiente, por qué hizo lo que hizo. No conocemos su historia, lo que la vida le ha pegado, en fin, una serie de circunstancias, pero sí decimos, sí podemos juzgar las obras. No podemos decirle a alguien, eres un mentiroso, porque yo no sé qué tan consciente fue al decir algo falso, pero sí puedo decir, eso que dijiste es mentira o no es cierto. ¿Por qué les digo esto? Porque va a pasar ahorita a describir una serie de elementos que son como síntomas. Síntomas de si alguien está unido al resucitado, si ha muerto en Cristo, y desde este misterio de estar oculto, es decir, en proceso de revelación en Cristo o por Cristo en Dios, y cómo conforme el Señor le va sanando, liberando de las ataduras que el desamor le ha impuesto en su vida, se va manifestando cada vez con mayor claridad esa sensibilidad que refleja o que va en consonancia con la sensibilidad del Señor, del Jesús de los Evangelios. Algunos de los síntomas que va describiendo en este fragmento que acabamos de escuchar, habla de la inmoralidad sexual, básicamente de pervertir la sexualidad humana, que es un vehículo hermoso regalado por Dios para lo mismo que es nuestra vocación en todo lo que estamos llamadas a hacer, que es el amor. Una sexualidad que esté centrada en la objetualización, cosificación de la otra persona o de sí misma, de sí mismo, es una inmoralidad, es una perversión. Entonces, está hablando de eso, habla de la impureza. Yo diría, no la impureza desde estos referentes de un perfeccionamismo egocéntrico. Es decir, tu vida tiene la pureza en el sentido de la falta de contaminación de estos referentes del mundo. Tu vida no está sustentada en tener más cosas y llenarte de objetos, dejando afuera a las personas. Tu vida tampoco está en función del ídolo del poder que te lleva a atropellar a tus hermanos, a tus hermanas.
y lo mismo podemos decir de la imagen, esas personas son puras. Es decir, su vida no está contaminada de estos elementos que nos separan de Dios, que al sobreponerse a nuestra dignidad de haber sido creados, llamados a la existencia como imagen del Dios vivo, ocultan, impiden, obstaculizan, opacan esa dignidad. Y por eso sigue pasiones desordenadas, esta especie de compulsiones a los que nos lleva en ocasiones adicciones, etc., situaciones de incapacidad de gobernar la propia vida y orientarla al valor fundamental que es el amor fraterno, el amor solidario, que se traduce en las otras cosas que dice aquí, los malos deseos, es decir, los vínculos enfermos, perversos con el mundo, con nuestro entorno, la avaricia, que es otra de sus manifestaciones, e inclusive es de la única que describe que es una idolatría, un tipo de idolatría. Quienes viven así viven bajo la ira de Dios. No es que Dios sea una fuente de ira, como la conocemos nosotros. Yo siento que eso sería una blasfemia, sobre todo en un Dios que no escatimó, como nos dice la propia Sagrada Escritura, a su propio Hijo, para que nos salvase desde nuestra condición de pecadores, es decir, de enfermos, de pervertidos, no con un referente meramente moral, sino existencial, es decir, estamos vertiendo nuestra vida de manera tonta, desperdiciándola, pero quien se mantiene en la dimensión del príncipe de este mundo, donde estos referentes de poder, de tener, de imagen funcionan, pues se experimenta bajo la ira de Dios, que no es el Dios vivo, no es el Dios revelado en Cristo. Son los dioses que en el fondo son proyecciones de nuestro propio ego. Quien abre su conciencia a la transformación que el resucitado hace en nosotras y nosotros, empieza a experimentar que esa imagen se va desleyendo, va perdiendo fuerza, y nos quedamos con la imagen del Dios que así se nos revela como una presencia amorosa, cercana, capacitante para que así podamos nosotros también estar en el mundo e interactuar con el mundo. Les recuerda el autor que así se comportaban también ustedes en otro tiempo, viviendo desordenadamente. Pero termina, parece que está evocando algunas de las obras de la carne que Pablo ponía como síntomas de quienes viven bajo el poder del espíritu de este mundo: enojo, pasión, maldad, insultos, palabras indecentes que atentan contra la dignidad del prójimo, mentiras. Y termina con lo que ya comentábamos del bloque anterior. Ustedes están despojándose del hombre viejo y de sus obras. Tengan cuidado de no ir hacia atrás, sino hacia adelante. ¿Cómo van a llegar al hombre nuevo? Lo dice con claridad en el versículo 2, por el conocimiento de Cristo. Ese conocimiento, ese abrir la conciencia para dejarnos formar por el Señor que nos transmiten los evangelios, se va renovando en nosotras y nosotros la imagen de nuestro Creador. Y cuando eso se da, las divisiones que el mundo ha puesto ya no tienen importancia. Ser griego o judío, observante o no observante, bárbaro, escita, esclavo, libre, y termina con esa frase tan linda: Cristo lo es todo para todas, para todos. Recuerden que ese es uno de sus grandes mensajes a esta comunidad que pensaba que había espíritus y cosas a los que tenían que ir apaciguando o controlando a través de rituales y prácticas y demás. Pues seguiremos profundizando en este capítulo o en este bloque argumentativo de en qué consiste la praxis cristiana, es decir, una práctica discernida, reflexionada, que refleja el sentir, la sensibilidad del Dios revelado en Cristo. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Aprovechamos para compartirles que empezamos nuestro periodo vacacional en la universidad. Por lo tanto, no transmitiremos el podcast desde la próxima semana, es decir, este día 19 de diciembre es nuestra última transmisión y retomaremos las transmisiones el miércoles 7 de enero. Nuestras vacaciones terminan el martes 6 de enero. Hasta entonces les deseamos felices fiestas y un corazón renovado con la llegada del Hijo de Dios.
Felicidades. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8:45 de la mañana por Spotify o por radioiberoleón.com. Esta es una producción del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara y Radio ITESO 95.1.